obligación a plazo, el cumplimiento de la obligación el día de una época, futuro incierta como era el plazo. Indeterminado o determinado, generalmente tiene que ser determinado o determinable. En este caso, la obligación condicional, la circunstancia de su cumplimiento pende de la ocurrencia de un hecho futuro, es decir, que no ha ocurrido, e incierto, no se sabe si va a ocurrir o no. Por eso no pueden ser condiciones los hechos presentes o pasados, porque pues ya hay certeza, o que están ocurriendo o que ya ocurrieron, y los hechos futuros que no se van a producir. Es claro el concepto de condición, ¿cierto? ¿Hay dos reuniones? Oiga, ¿y esto por qué se me llenó de gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay una persona nueva, ¿cierto? Doctores. No, doctor, que yo sepa no, Profe, pero... qué pena, lo que pasa es que había otro link, otro enlace, entonces estábamos conectados ahí. Ah, bueno, listo. Entonces, entendido lo que es la condición, ¿no? Una cosa es que la obligación nazca, y otra cosa es que se haga exigible. Si la obligación es a plazo, nace el día que se celebra y se hace exigible el día en que se presente el plazo. Mientras que en la condición, la obligación nace y se hace exigible dependiendo de la condición. Entonces, por decir algo, yo le cumplo si el Bucaramanga gana esta noche. Esa es una condición. Esa condición puede ser positiva o negativa, es decir, puede ser un hecho que va a ocurrir o que no ocurra, lo que hablábamos cuando les expliqué las prestaciones de dar, de hacer y de no hacer. Las de dar y hacer son positivas, las de no hacer son negativas. Cuando yo le digo la condición es positiva es que gane el Bucaramanga, la condición es negativa que no gane el Bucaramanga. Y el efecto, siendo positivo o negativo, puede ser suspensivo, es decir, mientras no se cumpla la condición, el derecho está suspendido, o resolutorio, ocurrida la condición, se resuelve el derecho. Les voy a colocar otro ejemplo más sencillo. Su papá le dice, yo le presto el carro mientras usted está estudiando en la universidad. Cuando se gradúe, me lo devuelve. Entonces, es una condición positiva porque es que usted obtenga el título de abogado. Cuando usted obtenga el título de abogado, el efecto es resolutorio. ¿Por qué? Porque usted pierde o se extingue el derecho al uso del vehículo. Mientras no obtenga el título de abogado, mi derecho, entre comillas, para lograr la restitución está suspendido. ¿Es claro, doctores? Sí, profe. Leamos, por favor, a alguno de ustedes el artículo 1536 del Código Civil. Artículo 1536. Condición suspensiva y resolutoria. La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. ¿Es claro ahí o no?
Entonces, si ocurre la condición, su derecho se extingue. Por ejemplo, vamos a colocar el derecho del arrendatario. El derecho del arrendatario es suspensivo pero si incumple es resolutorio. ¿Por qué? Porque si no paga el canon deberá restituir el bien arrendado. Y así muchos otros. Si ustedes son papás, las condiciones que uno les coloca a los hijos. Entonces, si usted quiere ir a Cartagena, tiene que pasar el año. ¿Esa qué es? ¿Una condición positiva o negativa? Positivo. ¿Y el efecto es suspensivo o resolutorio? Resolutorio. Suspensivo. ¿Quién es el acreedor del viaje a Cartagena? ¿El pelado que está estudiando o el papá que le promete llevarlo? El papá. El papá. ¿Será cierto? ¿Quién tiene el derecho a que lo lleven al viaje? El hijo. El hijo. Entonces el acreedor es el hijo y frente al hijo, la condición o el derecho de él a ir a viajar se encuentra ¿qué? Suspendido. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase el año. Si logra aprobar el año, entonces ya tiene el derecho a que lo lleven al paseo. ¿Sí es claro? Sí, señor. Ok. Sí, doctor. Y siendo positiva o negativa, con efecto suspensivo o resolutorio, debe ser física y moralmente posible. Física, que de acuerdo a las leyes de la naturaleza el hecho se pueda cumplir. Y moralmente posible, hace referencia ya no, es a lo que llamábamos, o lo que se llamaba hace muchos años la moral cristiana, porque ustedes saben que Colombia es un país laico, con libertad de religión. Entonces, ante eso, la Corte Constitucional determinó que cuando las normas hablan de un hecho moralmente posible, es que dentro del entorno social, dentro del cual se desenvuelven las partes, ese fenómeno no atente contra esas creencias. Mire, yo siempre coloco un ejemplo que me ocurrió a mí en la universidad. Hace muchos años, cuando la universidad hacía lo que uno llamaba una semana cultural, o la llamaban la fiesta del sombrero, que era una semana donde pues había clases, pero digamos que con un poco más de flexibilidad, y hacían eventos en la noche, y eso terminaban con un rumbononón por allá que lo hacía, yo ya ni me acuerdo cuándo era diga usted como el sábado, en donde ahí sí se enloquecía todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurría? Que en esa época esto se puso de moda una vaina que era que las personas se pintaban el cuerpo. Yo no sé eso cómo es que se llama. Y yo estaba dictando esta clase en el tercer piso de la universidad. De golpe tocaron a la puerta y entró una niña en panties, pero completamente pintada, y un muchacho en calzoncillos, pero completamente pintado. Entonces estaban invitando a los alumnos a que fueran a, qué sé yo, a una obra de teatro, pero ya no me acuerdo cómo era la vaina. Entonces yo eso lo cogí de ejemplo. Yo les dije, oiga, doctores, estábamos hablando de condiciones. Si yo les digo a ustedes, yo les coloco 5. Si ustedes salen así como están ellos dos, y salen corriendo por los 5 pisos de la universidad, a los 3 primeros que lleguen acá al salón, les coloco 5 y no vuelven. Esa fue la condición. Les pregunto, ¿esa condición es válida? Es decir, esa condición es frente a los estudiantes, quiero que me la analicen. Si es positiva o negativa, si es suspensiva o resolutoria,
y si es física o moralmente posible. ¿Alguno de ustedes que quiera participar? ¿Ninguno? A ver, venga, tomamos la lista entonces. Vamos a sacar uno cualquiera. Doctora Natalia, ¿está? No está. Doctor Didier o Dider. Líder, señor. Dider, bueno, frente a ese ejemplo, ¿usted qué considera? Tranquilo que yo no estoy calificando. Mira aquí. Sí, profe, un momentico. Es que pues, yo lo estoy escuchando un poquitico entrecortado, entonces puedo saber si me puede repetir lo de los estudiantes, el ejemplo, como tal. Entonces estaban en la semana cultural allá de la universidad y estaba de moda que los hombres y las mujeres se pintaran el cuerpo. Entonces llegaron al salón, los muchachos, la mujer, con ropa interior, antes completamente pintada, y el hombre, ropa interior y completamente pintado, invitando a los niños a asistir a un evento. Entonces yo les dije, ya, yo les digo a ustedes, todos tienen que pintarse así como estaban ellos. Salir corriendo por los 5 pisos de la universidad y a los 3 primeros que lleguen acá, así yo les pongo 5 y no vuelven a casa. Ese es el ejemplo. Entonces la pregunta es, analíceme esa condición, si la condición es positiva o negativa, con efecto suspensivo o resolutorio, analizando quién es el acreedor de esa obligación, y si la misma es física y moralmente posible. Entonces lo escucho todo. Puede ser positiva, profe, el acreedor es ¿Quién es el usted. acreedor? ¿Yo? Sí, ¿no? Usted les pone ¿Quién 5 tiene que donde ponerle hagan el eso, ¿no? Si usted les pone una nota, un 5, si hacen eso. ¿Quién tiene derecho a que yo le ponga el 5? Los alumnos. Ah, no los yo tengo que pagar. En este caso, el pago es que colocarle un 5. Sí, señor. ¿Cuál es el efecto suspensivo o resolutorio? Resolutorio. ¿Resolutorio para quién? Señor. ¿Para quién está el resolutorio? ¿Para el acreedor o para el deudor? ¿Por qué dice que es resolutorio, mejor dicho? Pues la verdad, profe, es que esa parte como tal no la tengo muy clara, pero no sé, la verdad no sé, me confundí ahí ya. Vamos a otro. Juan Esteban, ¿está ahí? Sí, señor. Cuénteme usted qué piensa. Pues, profe, la verdad tampoco lo tengo muy claro. Dana. ¿Inexistente? Bueno. Silvia Juliana. Señor, Cuénteme usted, ¿cómo analiza ese ejemplo? profe, pues, la condición es cuando se cumple la condición, ¿no? Y Por como eso, ya se, entonces, como ya se ha cumplido, o sea, si yo voy y vuelvo, ya he cumplido la condición, ya me gané la nota, ya nació y o sea, el efecto es suspensivo o nació resolutorio. resolutorio. Resolutorio, ¿por qué? Es que los estoy llevando a eso porque quiero mirar si sí me están poniendo cuidado. Tranquila, no se preocupe. Natalia. Natalia, Señor, cuénteme usted. Frente a esa obligación, ¿el efecto es suspensivo o resolutorio? Profe, yo también creería que es resolutorio, ¿Por qué? porque si ellos llegan, o sea, llegan hasta el salón nuevamente, los 3 primeros, pues ellos se ganarían la nota.
O sea, si cumplen con el requisito. Ajá, ajá, ajá. Listo, voy a seguir. Cristian. Profe, disculpe, yo quiero opinar. A ver, le escucho, Carol, entonces a usted. Yo pienso que es resolutorio porque, perdón, suspensiva, porque según como dice el artículo, mientras no se cumpla, o sea, ellos no lo han cumplido todavía, usted solamente les está diciendo, pero usted Ahí no está, dijo ahí. que Exacto. no, que ya lo cumplieron y les colocó el 5. O sea, tienen que mirarlo de la siguiente forma. Ustedes no tenían, pues los estudiantes, perdón que me refiero a ustedes. Ustedes ahí no tenían ningún derecho ganado, no tenían absolutamente nada. Yo les dije, vayan y hagan eso. Y a los 3 primeros les pongo el 5. Es decir, que el derecho nace cuando ustedes cumplen la condición. Si no la cumplían, nadie podía exigirme el 5 y por eso el acreedor no eran ustedes, sino era, perdón, no era yo, sino eran ustedes. Ustedes son los que tenían el derecho a que cumpliendo la condición, yo les colocara el 5. Entonces, por eso el efecto es suspensivo. Si yo les digo a ustedes más bien, les presto mi código y me lo devuelven en la próxima clase, fíjense que ahí el derecho de ustedes a que usen mi código se resuelve ¿cuándo? A las 8 de la mañana, que es la próxima clase. Si no hay clase, por lo que sea, pues no se resolvió. ¿Por qué? Porque la condición no se cumplió. ¿Sí es claro? Sí, señor. Ok. Para todos, ¿no? Sí, Para profe. Líder, para Juan Esteban, para Dana y para Silvia y para Natalia, que era donde iba. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Ok. Ahora, ustedes mismos, díganme, ¿esa condición era física y moralmente posible o consideran que no? Físicamente sí era posible, pero moralmente no. ¿Por qué, doctora? ¿Con quién hablo? Qué pena que no vi. Don Lisette. Con Lisette. Fue mujer. ¿Por qué considera que no era Pues, moralmente posible? pues hablando del tema de la moral, ¿no? Del hecho de que ellos tenían que ir básicamente semidesnudos corriendo por el edificio. Entonces no Ahora, hubiese sido bien visto. te pregunto, doctora Lisette. En ese conglomerado estábamos, porque fíjense que yo les hice todo el escenario del ejemplo, que era en la universidad, donde la universidad permitía que las personas pues fueran así como les digo, en pelotos y con ropa interior. En pelotas no pintados, disculpen. Si usted los hubiera visto, ¿para usted eso era moralmente imposible? Pues, No, tranquila, diga. pero desde el punto personal, no, ¿sí? Hablándolo desde el punto personal, independientemente de que la universidad lo permita. Mire, le digo la verdad, para mí, yo estaba de acuerdo con usted. A mí me sorprendió, yo eso no había visto jamás, que no una persona semidesnuda, sino una persona que en la universidad hiciera eso. Es más, a mí me sorprendió. Cuando ellos salieron del salón, yo eso de que usted de chismoso abrí la puerta y volví la cerré. Claro, para mí eso era moralmente imposible. Pero de acuerdo a la tesis de la Corte, dentro del conglomerado que en ese momento era la universidad, cuando las autoridades de la universidad estaban permitiendo que eso ocurriera, pues para la universidad era moralmente posible. Si eso lo hacían, váyase hasta el estadio y devuélvase, pues entonces ahí sí no era moralmente posible. ¿Por qué? Porque las normas de policía le impiden a uno salir en bola corriendo por todos lados. Pero para el sitio donde estábamos en ese momento, dentro de esas condiciones muy particulares, pues era moralmente posible. Mire, es lo mismo que ocurre con las distintas religiones.
Pues No es sé. que, profe, qué pena quitarle la palabra. Pues es que si yo lo analizo ya más a fondo, no hablando solamente del tema de que en la universidad sea permitido y afuera de la universidad no. Si yo me voy de pronto para una comunidad indígena, obviamente eso es moralmente posible, ¿sí? Porque Y ya allá todo el se lo mundo van lo a hace. juzgar. Allá se lo Sí. van a juzgar bajo ese criterio. Por eso les decía, Pero digamos que la costumbre de ellos como indígenas es andar hacia semidesnudos, van pintados, se pintan y todo, y digamos que para ellos es moralmente posible, viendo ese ejemplo, ¿no? Como tal. no, sí, ya lo entiendo. Yo lo entiendo. Mire, es lo mismo que ustedes saben, hay una religión que yo no me acuerdo cuál es, lo digo con respeto, que no trabajan los sábados. O sea, que el sábado es un día de guarda, pero yo no recuerdo cuál es, pero no digamos cuál es. Entonces, ¿es moralmente posible trabajar un sábado? Sí, es moralmente posible trabajar. Claro. Pero para ese conglomerado al que hace parte ella o él, que le dicen y le enseñaron, usted no trabaja los sábados, usted no trabaja los sábados, en ese caso, ¿qué piensa? Que no es moralmente posible trabajar el sábado. Entonces hay que mirarlo dentro del conglomerado donde aplica. No a todos se le aplica igual. Es el mismo ejemplo que doy, por ejemplo, si yo les digo, hay un contrato de transporte, vamos a hacer un caso más real. Hay un contrato de transporte, ustedes tienen que transportar vamos a suponer que es una empresa de carpintería y los contrataron para transportar a Barranquilla 84 puertas. Y en el contrato, usted dice, yo las coloco en el sitio de la obra, pero el contratante, perdón, quien lo contrató, se encarga de bajarlas del camión. Pero las puertas tienen que estar puestas en el sitio de obra a las 2 de la tarde. Usted arranca para Barranquilla, llegó allá en su viaje a las 12. Cuando llega al sitio de obra, el sitio de obra está cerrado. Su clasecita, siempre está cagando cuando empieza la clase. Mami, profesor, literal estábamos conectados, duramos como 20 minutos conectados. Mi profesor no era que conecta, yo estaba pendiente. Así. Pero... ¿Quién hablo? Doctor Cubillos. Señor, cuéntame, qué pena, tenía el audio activado. Por eso, pero lo noté inconforme y por eso le pregunto. O sea, yo no sabía que tenían dos reuniones aperturadas porque yo solamente tengo una. Entonces me queda muy complicado saber si están en un lado o en el otro. Ustedes ingresan por el calendario, en el calendario solo hay una. Un momento, por favor. Ah, bueno, entonces les decía que o sea, ustedes deben entrar por el calendario que es en Teams y ahí solo aparece una reunión, la reunión de hoy y la reunión de mañana. Incluso alguien me había dicho que yo tenía una reunión para mañana a las 6 de la mañana. No sé dónde entró porque yo no tengo no he convocado pues ninguna clase a las 6 de la mañana. Pero bueno, entonces, sigamos. Entonces les decía, esa condición debe ser positiva o negativa, siempre futura e incierta, con efecto suspensivo o resolutorio,
entendiendo que lo que suspende para uno resuelve para el otro. Digamos que es una forma de poderlo entender. Sin embargo, ustedes lo que tienen que ubicarse es quién es el acreedor de esa obligación. Y desde ese punto de vista se observa si el efecto es suspensivo o resolutorio. Y siempre, siendo positiva o negativa, la que sea, tiene que ser siempre física y moralmente posible. Profe, Ahora, entonces, qué pena. Entonces, siempre el acreedor es el que está, digamos, suspendido, el que está en el... claro, es en la suspensivo, práctica, siempre. lo dijo, claro. Pero para mí, acreedor, pues estoy suspensivo, ¿por qué? Pero ojo, eso es cuando ocurre el plazo, porque no puedo exigir antes del vencimiento. Con la condición no ocurre lo mismo, ¿por qué? Porque si bien en el plazo está claramente determinado cuándo la obligación nace y cuándo se hace exigible, en el plazo, perdón, en la condición no. En la condición para que la obligación nazca, debe ocurrir la condición. Ok, profe, vale. Ejemplo, usted pues es que este ejemplo sí suena muy feo, no voy a cambiarlo. Bueno, pero me sirve para... Ahí perdónenme las damas el ejemplo que voy a dar. Su novia le dice, yo me caso con usted. Claro que me pueden decir que es moralmente imposible y les acepto. Yo me caso con usted. Si usted queda embarazada y ese hijo que tenemos, nuestro primer hijo es varón. Esa condición, antes de la Constitución actual, pues sería perfecta. Hoy en día ya habrían alegado para allá que es libre desarrollo de la personalidad y todas esas vainas. Pero vamos, para efectos de la clase nos sirve. ¡Pum! Se quedó embarazada. Ahí el efecto de la condición es suspensivo o resolutorio. Es decir, le pregunto, ¿la obligación que es casarse ya nació o no? Aún no ha nacido. Aún no ha nacido. Está en estado suspensivo. ¿Qué? Tanto la obligación tanto el nacimiento como la exigibilidad. Pingli. Nació y el niño. Usted fíjate cómo en ese momento podemos decir, ya existe la obligación de casarse y le toca ya casarse. ¿Por qué? Porque se cumplió totalmente la condición y frente al cumplimiento de la condición, lo único que puede hacer el deudor es cumplirla. Y el acreedor tendrá derecho a exigir su cumplimiento. Pero ese, digamos, cuando son obligaciones, como en este caso, sencillas, que dependen de dos sujetos, el acreedor y el deudor. Pero es que esas condiciones con estas características generales que les acabo de dar, pueden también ser potestativas, es decir, cuyo cumplimiento depende de la voluntad del deudor o del acreedor. Casuales si depende de la voluntad de un tercero, como cuando usted le dice a alguien, yo le compro, le regalo, yo le hago si me gano el baloto. Y mixta cuando depende en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero. ¿Por qué? Porque las condiciones que pendan exclusivamente de la voluntad de la persona que se obliga son nulas de nulidad absoluta conforme al artículo 1535 del Código Civil. ¿Es claro, doctores, o no? ¿O están más confundidos que como llegaron? A ver si lo entiendo, profe. Voy a tomar el mismo ejemplo que usted me está dando, ¿cierto? Perfecto. Esto. Pero vamos a suponer que está la persona, bueno, el hombre que dice que si nace niño, se casa con ella, y vamos a poner a la suegra, ¿sí? ¿A quién? Entonces, o sea, me dice usted que hay un tercero, ¿sí o no? Entonces, vale, pero entonces tiene que montar la condición, cree la condición. Entonces, la condición es que él le dice a la mujer que él se casa con ella, o sea, que la embaraza, y si nace niño se casa con ella. ¿Sí? Y digamos que la suegra está ahí también metida y dice exactamente lo mismo. Usted se casa con mi hijo, si usted queda embarazada, usted tiene un niño, él se casa con usted.
Ah, bueno, no, pero ahí le quedó mal. ¿Por qué? No. Porque fíjense que la participación de la suegra es nada. O sea, La ahí no part- entraría ella como tercero suegra- si ella pusiera la misma condición. Exacto, la suegra ahí es una cosa que ni quita ni pone. ¿Por qué? Porque no influye en nada para que la condición se cumpla o no. Ok, entonces, ahora sí le pido, explíqueme cómo entraría un tercero ahí, por favor. Claro, No. no, por eso usted amarra el cumplimiento a un del hecho futuro incierto, por ejemplo, a un acaso, a la suerte. Lo que yo le decía, yo le pago o yo le cumplo si el Bucaramanga es campeón. No depende que el Bucaramanga sea campeón, no depende ni de usted ni de mí. Depende de un tercero que es ese equipo. Entonces, si ese hecho, si esa condición futura incierta se cumple, yo le pago. ¿Cuándo se cumple? Cuando el Bucaramanga gane el torneo. ¿Es claro? Ok. Esa es una condición que si la vamos a analizar, sería una condición positiva de efecto suspensivo, física y moralmente posible, y desde el punto de vista de cumplimiento, diríamos, es casual. ¿Por qué? Porque depende de un tercero que eso se cumpla. Pero si yo entonces le digo, yo le prometo a usted que le voy a vender mi casa, o esta casa que usted quiere, yo cuento que la doy. O sea que esa casa no es mía, pero yo la estoy rematando. Entonces, si dejamos así, le digo, yo le prometo vender este inmueble siempre y cuando el juzgado me lo adjudique en un remate. Se fije que ya no es casual porque no depende solamente de la voluntad del tercero, que sería el juez, sino depende en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad del tercero. ¿Por qué razón? Porque el acreedor, que es quien le está prometiendo vender, pues tiene que, 1, hacerse parte en el remate, 2, consignar el valor del remate, 3, hacer postura, y 4, que el juzgado le adjudique el bien. Y 5, que pague la diferencia. Entonces, fíjate cómo hay actos, en este caso, que en parte, si él no participa en el remate, pues nunca le van a poder rematar. Adjudicar, perdón. Y lo que la ley prohíbe es que usted diga, yo le pago si yo hago. En el primer ejemplo que les daba. Usted me devuelve mi carro si se gradúa. ¿De quién depende que se gradúe? Pues de usted. ¿Y quién es el deudor? Pues usted. O sea que si usted nunca quiere graduarse, pues se va a robar mi carro. Y ustedes allá en sus casas, no sé si estén acostados, no sé si estén poniendo cuidado. A veces les pregunto así en el orden que me aparece. ¿Por qué? Porque creo que a veces no me ponen cuidado. Esto ocurre permanentemente en los contratos. Analicen cualquiera. El contrato con un domiciliario, que uno lo ve un contrato tan rechimbo, que no es sino que usted coja el teléfono, marque a una empresa de domicilios y diga, necesito que por favor vayan y me compren, qué sé yo, una camisa en tal almacén, color tal, talla tal. ¿Eso es una condición o no? Entonces, Sí, profe. es una condición. ¿Por qué es una condición? Porque está solicitando unas características específicas, que sea de tal color y de tal forma. Ese es un hecho futuro e incierto. ¿Cuándo tiene derecho la mensajería a que usted le pague por el servicio? ¿Cuándo? De acuerdo con esa redacción de obligación que dimos. ¿Cuándo? Hay que pagarle anticipado, hay que
cuando le entregué la camisa con las especificaciones que dio. Ah, listo. Yo les pregunto, ¿qué diferencia entre ese ejemplo o cuando ustedes piden un domicilio de comida, que lo hacemos todos el fin de semana? Pues casi todos, perdón. ¿Es el mismo ejemplo? Claro que sí, es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo, como cuando usted manda a pagar un servicio, es el mismo ejemplo. Ah, que lo podemos ir colocando un poquito más complicado, pues sí. En los contratos de construcción, en los contratos de promesa de venta, muchas veces le digo a la gente, hombre, coja la publicidad, porque la publicidad es una condición. Entonces, si yo voy y compro un apartamento y me dicen en el apartamento, allá la publicidad dice, mire, este edificio va a tener 32 piscinas, 4 gimnasios, completamente equipados, zona de juegos para niños y su apartamento tendrá 140 metros, 4 habitaciones, 4 baños, sala, comedor, cocina, terraza, bueno, todo eso que le ponen. Y usted feliz, sí, fue madre, compré el apartamento de mi vida. Y llega, vuelvo y le repito para poderles explicar esto. Y le cambiaron la zona de juegos para niños por una cancha múltiple. Le pregunto, ¿le cumplieron o no le cumplieron? No cumplieron. Ah, bueno, fíjese que, y está clarísimo, no le cumplieron. Y como no le cumplieron, usted tiene la obligación de pagar el saldo del apartamento o podrá llegar a demandar por vía del artículo 1546, que quiero que algunos lo busque y lo lea ya, para que tengan en cuenta que cada vez que yo no cumplo, cada vez que cumplo, ¿cuál es el derecho que tengo? Condición resolutoria tácita. Ajá, 1546. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Entonces fíjese cómo la ley le dice a usted, escoja. Como usted cumplió, ¿usted qué quiere? ¿Que le devuelvan la plata que ya pagó? ¿O quiere exigirle al constructor que le cambie la cancha múltiple por una zona de juegos? Entonces usted, claro, no dirá, bueno, yo no puedo exigirle a los yo no sé cuántos apartamentos eran los del ejemplo, que todos quieran cancha de niños, o que todos quieran cancha múltiple, o que todos quieran zona de juegos. ¿Por qué? Porque ahí me está moviendo mi interés. Entonces, si quien compró es una pareja de recién casados, pues van a preferir la cancha, el juego de los niños, a que unos bolsones estén jugando balón todo el día ahí. Pero si usted ya tiene hijos de 10 años para adelante o de 12 años, va a decir, no, yo sí prefiero que, porque ahí puede venir un profesor a darles clase de yo no sé qué vainas. Entonces, fíjate que la ley le dice, si usted es cumplido, puede escoger. Y así con esa simpleza que les estoy dando los ejemplos, pues lo mismo ocurre con un crédito bancario, lo mismo ocurre con un contrato de fiducia, lo mismo ocurre con un contrato de leasing, lo mismo ocurre con cualquier figura jurídica, con un contrato de obra. No es que yo le contraté para que le echara pintura 1A, ahora que dice pintura contra COVID, ahí vi ayer en propaganda de que pintura contra COVID, cuando ni siquiera han descubierto si las vacunas sirven o no, son efectivas o no, pero que todos nos la estamos colocando, gracias a Dios. Y le echan una pintura que no es contra el COVID. ¿Usted tiene la obligación de pagar? Pues no. ¿Y por qué? Porque el pago estaba amarrado a que usted me cumpliera, y si usted no me cumplió, yo no tengo por qué pagarle. Fíjate que el derecho es más lógica que cualquier cosa. Y si ustedes van a los contratos estatales, que tocaba pavimentar la vía Bucaramanga a Huachica, y le quedó un rotico. ¿Y por qué le quedó un rotico en el pavimento? Porque, por decir algo, ahí pasa la falla de yo no sé qué demonios, y tocaría hacer un refuerzo en la estructura de la vía. ¿Quién tenía la obligación de verificar si por lo que le estaban pagando era pavimentar? Él tenía que hacer un análisis de suelos. Pues quien está haciendo la obra.
Y si no es suficiente, pues hágala, porque usted tiene que ser diligente. Mire que leímos nosotros la primera clase o la segunda clase, ya ni me acuerdo cuándo fue, leíamos el artículo 63 y 1604. Yo cumplo siendo diligente, de manera que si no obtengo el resultado, pero fui diligente, yo cumplí. Por eso es que es tan importante ¿cómo se llama? Esta materia. Porque es la razón de ser del derecho, doctores. El derecho no está acá solamente para que diga si un muchacho se puede poner 39 aretes en una oreja y caminar cojo. Y eso viola el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. O si pueden echar marihuana donde quieran, y de los que no somos marihuaneros nos toca mamarnos ese olor. No, el derecho no solamente está para eso, y que los derechos humanos y que todas esas cosas, que muy bien. No, el derecho está para que regule relaciones y dé solución. Y por eso les decía yo hace unas clases, si el contrato de matrimonio tuviese condiciones como debiera tenerlas, pero claras, establecidas por las partes. Usted va a decir, no, este man ahora sí, el ejemplo de la marihuana, él fue el que se la fumó. Leamos el artículo, una norma que ustedes, en la vida, doctores, en la vida es en la vida, si van a ejercer el derecho, se les puede olvidar. Márquela con rojo, verde y amarillo si quieren. En el artículo 1602, leámoslo. A ver, doctora Carlos. Los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Mire qué norma tan importante. ¿Qué le está diciendo? A mí no me cumple usted como quiera cumplirme. A mí me cumple como nosotros acordamos, porque lo que nosotros acordamos es ley para las partes. Por eso, si ustedes son empleados y el empleador le da una dotación, usted no puede el día que juega la selección Colombia volver la empresa una carpe circo y llegar todos con el disfraz de la selección Colombia. No, para eso tiene la dotación. Y si yo como empleado le digo es que usted ya lo llamo a descargos porque usted no se puso la camisa que le tocaba ponerse y no lo voy a dejar trabajar así, tiene toda la razón el empleado. Usted, para eso le dieron la dotación. No era para que la pusiera el sábado y el domingo. No, era para que fuera a trabajar con ese vestido. Esa es una de las... Entonces, ¿qué pasa? Los contratos tienen un sinnúmero de condiciones, hechos futuros e inciertos, condiciones sobre el cumplimiento. ¿Cómo quiero que cumplan? Por eso cuando usted trabaja en una oficina de abogados y su jefe le dice, presenten un informe el lunes a las 8, no es a las 8:05, es a las 8. Y siempre lo he criticado. Por ejemplo, en las oficinas públicas, ¿a qué horas abren la atención al público? A las 8. Entonces a las 8 no es para que el que se atiende público es un hombre que esté alistando la corbata, echándose perfume, o la mujer echándose cosas en la cara. No. Si a las 8 la ventanilla de servicio al público tiene que estar funcionando, pues usted sabe que debe llegar faltando 2 minutos para las 8. O váyase arreglado o arreglada desde la casa, para que a las 8 no sea sino abrir la ventana. Si llega su jefe y a las 8:01 está cerrado, pues bótenlo. Es que estaba lloviendo y se quedó allá debajo de un, ¿cómo se llama?, del puente. Pues véngase antes. O si está lloviendo, pues no me venga en la moto, venga en un taxi. Bueno, ¿yo qué voy a ver? Pero eso es la condición. Entonces, ¿cuántas condiciones puede tener una relación jurídica? Las que quiera. Si el contrato de matrimonio dijera el hombre tiene derecho a ir a ver el Atlético Bucaramanga los domingos y el día que juegue verlo ahí con televisión y reunirse con un amigo y si quiere tomarse un aguardiente se lo tome, pero no me pueden cuadrar un almuerzo con la suegra a la hora que juegue el Bucaramanga porque no puedo.
salvo cuando si cae, cuando cumpla años, cuando cumpla meses, cuando cumpla no sé qué. Lo mismo la mujer, yo tengo derecho a salir con mis amigas. ¿A qué? ¿A usted qué le importa? Tenemos derecho a salir con las amigas a centro comercial, a hablar paja, a tomarnos unos tragos, a comernos un sándwich, a hacer compras. Lo único que no podemos es ser infieles, ni usted me puede dar en la jeta a mí, ni yo le puedo dar en la jeta a usted. O sea, son condiciones. Puede que el matrimonio de su vecino no tenga esas condiciones, pero este sí las tiene. Y fíjese que el contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Entonces, usted las tiene que cumplir, pues claro. Y si no las quiere cumplir, pues demande que son nulas porque atentan, qué sé yo, contra un derecho fundamental, o son un abuso del derecho, o son cualquiera de esas, o está violando una norma de orden público. Como ejemplo, en los contratos, ustedes van a la universidad, no vayan físicamente, que si Dios quiere va a ser pronto. Ustedes van a encontrar que frente a la universidad hay unos rotos donde venden cerveza, venden aguardiente, venden papelería, venden de todo. Y si ustedes van y miran las normas que regulan las relaciones o las actividades municipales, dice que no puede haber un sitio donde se expendan. Ay, están mal de consultorio, si joden. Que saben que soy en clase y me llaman. Bueno, dice que 200 o 300 metros a la redonda de centros de salud o de centros educativos no pueden existir negocios que expendan bebidas alcohólicas. Norma más violada que todas. Porque bueno, de golpe la Santo Tomás la sede allá de abajo, no. De abajo perdón, de la autopista. Pero si usted va a la UIS, si usted va a la UNAP, si usted va a la UCC, si va a la Jantoto, aquí normal, la de acá, por despensionar algunas, la UPB pues también está por allá lejos, no cuenta de golpe si va a la UDES, nunca he ido, no sé si por ahí haya de eso. En todos lados hay una tienda, y bebidas alcohólicas va desde vender una cerveza hasta vender un litro de whisky. Entonces, ¿qué ocurre con esa condición? Que el arrendador, el día que se le dé la gana, le dice al arrendatario, mijo, me entrega. Pero ¿por qué si yo le he cumplido, yo le he pagado? No, es que la única obligación suya no es pagar el arriendo. Usted también tiene obligaciones como es, si es un edificio, cumplir el reglamento de propiedad horizontal, pagar las cuotas de administración, y si es una norma de carácter municipal fuera de eso es de orden público, usted tiene que cumplirla. Que su negocio no vaya a violar esa norma. ¿Se dan cuenta cómo son condiciones? Y son hechos futuros, claro, no han ocurrido. Y son esos inciertos también, porque no sé si van a ocurrir o no. Pero fíjese que entonces esas prestaciones, esas condiciones son negativas. Usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Distinto a las positivas que llegó, usted puede salir, usted puede hacer, usted puede tomar, usted puede estudiar, usted puede, usted puede, usted puede. ¿Es claro, doctores, o no? Sí, profe. Bueno. Creo que solamente estoy dictando clase a usted, doctor. Pero bueno, los otros pues de malas. Ahora, desde el punto de vista del estado de la condición, decimos que la condición está pendiente cuando aún no se ha cumplido, que la condición está cumplida cuando ya se realizó y que la condición estará en estado fallido cuando ya sabemos que no se va a cumplir. Entonces, por ejemplo, en la condición del Atlético Bucaramanga campeón o el que juega esta noche, si gana, yo cumplo. Y perdió, pues mañana esa condición que ahorita estaba pendiente, mañana será fallida. Pero si gana, esa misma condición que ahorita estaba pendiente, mañana será cumplida. Entonces, mientras el efecto de la condición sea suspensiva, como le digo,
No ha nacido la obligación, no tengo derecho a exigirlo, mucho menos tengo derecho a hacer que me cumplan. No puedo compensarla y mucho menos empezar a contar los términos de prescripción, porque ustedes saben que la prescripción es el hecho positivo de accionar en tiempo. Y el tiempo lo determina la ley. Y la ley lo determina mediante un establecimiento de fechas, pero parte de un hecho real que es cuando le empiezo a contar ese periodo, cuando usted tiene derecho a accionar. Y si estamos en obligaciones, usted tiene derecho a accionar. Si la obligación está sujeta a un plazo, cuando ocurre el plazo, o si está sujeta a una condición, cuando se cumple la condición. Mientras que si el efecto es resolutorio, pues el cumplimiento o no de la condición no afecta el nacimiento, simplemente hay una incertidumbre sobre la extinción de la obligación, como en el ejemplo del carro. ¿Cuándo me lo va a devolver? Cuando usted se gradúe. ¿Cuándo se va a graduar? Vaya uno a saber. Lo que pasa es que en un juicio, pues uno podría atacar esa condición diciendo que es una condición nula por vía del 1535, porque depende exclusivamente de la voluntad de la persona que se está obligando. En este caso, la persona que se está obligando es el estudiante que dice yo le devuelvo el carro cuando me gradúe. ¿Y de quién depende que se gradúe? No es del profesor, como dicen los estudiantes que se rajan. No, es de ustedes que no estudiaron. Si hubiesen estudiado, hubiesen presentado los exámenes, hubiesen presentado los trabajos, hubiesen cumplido con todas las condiciones que en la relación profesor-estudiante existen, seguramente que habían aprobado. Mire, por ejemplo, este escenario entre ustedes y el suscrito. Yo ya cumplí, yo ya tengo el aula virtual tiene todas las presentaciones, tiene todas las lecturas, falta una, pero ahorita todavía no les toca. Tienen más de 10 lecturas, ahí las revisé el fin de semana. Son lecturas complementarias. ¿Cuál es la condición? Yo nunca les he dicho, es que se las tienen que leer. Ustedes verán si se las leen o no. Entonces, digamos que la lectura no es una condición. Pero cuando les digo, el día que los vaya a evaluar, no solamente voy a evaluar lo que yo estoy hablando acá, sino el contenido de esas lecturas, entonces ya la condición dice usted, hijo de madre, ya no le pregunto a este man que entra en el examen, pues entra todo lo que gritó a las lecturas. Y si ustedes no cumplen, pues el resultado no va a ser negativo, no va a ser positivo. Es decir, que al final del año, cuando ustedes les digan, los que pasaron la competencia, entonces uno dirá, la condición se cumplió. Entonces ya, ¿cuál es el efecto de esa condición cumplida? Brinque al otro semestre. Frente a los otros, amigo, la condición no se cumplió. Su condición es fallida. Falló. ¿Usted puede ver contrato el semestre entrante? No, ¿por qué? Porque la condición para ver contratos era pasar obligaciones. Y como no pasó, falló la condición. Le tocó quedarse. Entonces, si la condición suspensiva falla, la del Bucaramanga, pues no va a existir vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, no produce ningún efecto. Espérenme explicar, por favor. Profe, pero entonces la condición dejaría de ser suspensiva si al contrato yo le pongo una fecha, por ejemplo, una fecha de que se celebra hoy y se va, y el plazo máximo para que se gradúe sea hasta el año, digamos, 2023. Usted mezcló los dos fenómenos de cumplimiento, es decir, usted mezcló la condición que es graduarse, pero se la amarró a un plazo. De manera que si falla, ustedes tienen que graduar el 23. El 23 no se graduó, sino el 24 falló. Ah, pero es que yo no me gradué fue porque la universidad no primero me recibió los papeles. Pues también falló porque tenía que presentarlos en un plazo. ¿Se dan cuenta cómo el mundo está lleno de esto? Y por eso el efecto de la condición fallida, cuando es resolutoria,
la obligación se consolida. En ese caso, esa condición que usted colocó, doctora, falló y resuelve el derecho del estudiante a devolver el carro, es decir, me lo devuelve ya. Ah, que no me graduó, de malas, porque no estaba amarrado a un plazo y a una condición. ¿Es claro? Sí, profe. Para todos. Doctor, voy a Sí, señor. hacerles una cosa. Sí, doctor. A mí me preocupa que no participen, no porque me interese que ustedes participen o no, porque ese es el derecho de ustedes. Lo que ocurre es que cuando sigamos avanzando en el tema y lleguen los momentos hartos, que es cuando toca hacer esos análisis de evaluación, se lleven sorpresas. Yo desde el principio les he dicho, esto no es fácil. Y no es fácil porque miren cómo nos hemos enredado en ejemplos, digamos que pendejos. Pero yo no noto que ustedes, es decir, solo, yo no sé si, ya no he seguido los nombres, creo que solamente he hablado con la doctora Lisette y ahorita con la doctora Carol, no sé quién me preguntó ahorita. Pero la verdad, cuando les pregunté el ejemplo de la universidad, por eso fue que me di cuenta que ustedes no estaban atentos. Y como les he dicho, ustedes están en un híbrido porque no sabemos si el semestre vaya a terminar virtual o vaya a ser presencial. Cuando es presencial, pues el control de la clase lo tengo yo. Y yo sé cuando me están poniendo cuidado o no. Y por eso les pregunto así a dedo. Pero acá no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque si yo miro fotos, ahí son puros matachitos. Si les digo que enciendan las cámaras, pues es casi que imposible decirles que enciendan las cámaras por una simple razón, y es que algunos dirán, no, que no estoy arreglado. Me imagino que algunos estará pues en pijama, entonces no quiera salir. Pero les toca que se vayan familiarizando con eso, porque en los juzgados, si usted no prende la cámara, no lo escuchan. Ah, que se me dañó la cámara, pues tenemos como si no hubiera asistido, porque ¿quién nos dice que el que está ahí detrás es usted? Eso es una condición. Entonces, cuando usted va a una audiencia, el juzgado un día antes le manda un derrotero de condiciones que debe cumplir. Tener buen internet, que la cámara esté funcionando, que el micrófono esté funcionando, si es un testigo que no esté acompañado de nadie, y por eso lo ponen a mostrar el sitio donde se encuentra. En fin, una cantidad de cosas que... Entonces me preocupa mucho que o si no me están entendiendo, lo dejen pasar y digan, ah, mañana él vuelve a hablar de esa vaina. Porque tienen todo el material, tienen todo para poder sacar el curso adelante. Por eso les digo, la educación virtual depende en 95% del estudiante, no del profesor. El profesor se vuelve un orientador. Entonces yo sí les digo, y digamos que en eso soy condescendiente. ¿En qué medida? En que a mí no me interesa si me gasto las 2 horas hablando del mismo tema, o si el tema que tengo preparado, que yo me estimé, voy a dictar hoy, lo termino en 20 minutos. Porque yo paro. Hoy terminé ya. Y usted dice, pero ¿por qué no dicta el tema que sigue? Porque tengo que tener certeza que todo está entendido. Porque ya mañana vamos a hablar de obligaciones solidarias y conjuntas. Es decir, ya no vamos a hablar desde el punto de vista del cumplimiento de la obligación, de qué pende, sino de quién cumple. Y luego miraremos unas obligaciones sobre la forma de cumplirlos. Pero son alternativas facultativas de medios y de resultados. Y luego miraremos obligaciones sancionatorias. Y ahí cortaré y hago un parcial, o como lo quieran llamar, un no sé qué. Entonces, y no me pueden después pedir que les haga una prueba, o como lo quieran llamar, por partes. No, porque esto no tiene partes. Porque vistas las obligaciones, vamos a ver cómo se extinguen.
Y si vienen los exámenes, yo a veces pregunto, diga qué diferencia entre un plazo, una condición, lo que sea. También le pongo casos. Entonces, por ejemplo, para que una obligación se pueda compensar, tiene que ser exigible. Si una obligación, que la compensación es cuando el acreedor y el deudor son recíprocamente acreedores y deudores. Como dice el argot popular, usted me debe y yo le debo. Si lo que usted me debe es una obligación sujeta a un plazo, y lo que yo le debo es una obligación sujeta a una condición y la condición no se ha cumplido, ¿puedo compensar? ¿Qué creen? Profe, ¿cómo así? O sea, con un ejemplo. Usted me debe a mí 1.000.000 de pesos y me los tiene que pagar el 30 de agosto. Y yo le debo a usted 1.000.000 de pesos y los tengo que pagar si el Bucaramanga es campeón. Podemos decir, como dicen, como usted me debe y yo le debo, pues no jodamos más, no nos paguemos. ¿Podemos? ¿Qué cree? Sí, ¿no? Sí. Líder dice que sí. Si usted le debe y él le debe 1.000.000, sí llegaron como un acuerdo y ya. Podría ser, si se quisiera. Si me hubieran puesto cuidado, la respuesta era otra. ¿Por qué? Porque les dije, si la condición es suspensiva, no se puede prescribir, no se puede compensar, no se puede exigir. ¿Por qué? Porque la obligación no se ha cumplido. Entonces, usted me debe 1.000.000 de pesos el 30 de agosto. Sabemos cuándo va a ocurrir el 30 de agosto, el 31 usted ya me debe o el 1 de septiembre. Pero para que yo le pague el 1.000.000 de pesos tiene que llegar a diciembre que el Bucaramanga sea campeón. Si no es campeón, su condición es fallida. Entonces nos toca entrar a combinar el efecto. Entonces, doctores, van a hacer ustedes en el espacio que les queda de clase y toca pues Profe, que esta noche. o sea que el que puso la fecha para pagar el 1.000.000 sí puede exigir el cumplimiento, Claro, mientras que el otro no. no, porque no sabemos si va a cumplir la condición a la que amarramos el cumplimiento. Y si yo le pago una obligación que no se cumplió, pues luego la voy a demandar por pago de lo no debido. ¿Por qué? Porque yo no le debía eso. La condición para que yo le debiera esa plata era que fuera este equipo campeón y no fue. ¿Es claro? O sea que en el primer caso sería resolutorio porque tengo la fecha para la obligatoriedad y en el segundo suspensivo. Exactamente. Y por eso no se podrían compensar, porque la compensación es una forma de extinguir una obligación cuando son recíprocamente las partes acreedores y deudores. En este caso, usted es deudora mía, el 31 de agosto, se cumple el plazo, pero yo en esa fecha no soy deudor suyo. ¿Y por qué no soy deudor suyo? Porque la condición no se ha cumplido. Entonces, doctores, necesito por favor que ingresen al aula virtual. En la parte final, el contenido están las lecturas complementarias. Hay una primera lectura donde están todos estos temas. No sé si decirles tienen que hacerla o por favor háganlo. ¿Está claro? ¿Qué lectura? Ustedes, pues, a ver, entren al aula virtual.
Entonces voy a entrar yo acá. Pues yo me imagino que les aparece igual que me aparece a mí. De servicios digitales, yo entro por profesores, ustedes entrarán por, ¿cómo se llama? Por estudiantes. Por favor, síganme para poder verificar. No dice que eso no esté. Pues yo ya ingresé, busco el curso, que es Derecho Civil de las Obligaciones 2120. ¿Es cierto? Sí, señor. Listo. Ahí ya entré. Entonces me voy a contenido. Mire que ahí aparecen, bueno, una cantidad de cosas. Entro al contenido. Entonces ahí les va a aparecer contenido, introducción, foros generales, elementos, lecturas complementarias. Después de los 4 elementos de competencia, le aparecen lecturas complementarias. Le dan ahí esa flechita de para abajo. Y encuentran régimen especial de obligaciones, pago, operación de créditos, compensación, confusión, novación, prescripción, remisión, transacción, construcción, eficacia del negocio jurídico, elementos estructurales, ineficacia, restituciones mutuas, espera este telefónico, lo pueden ver. Entonces entran al primero, régimen especial de las obligaciones. Les aparece una lectura en PDF. Ahí la tienen que estar bajando porque acá hay una raya ahí moviéndose. El profe está cargando. Entonces, le subimos un poquito la... Ya me está jodiendo. Sí, todo bueno. Entonces ahí... Tácate y arranca. Generalidades. Obligaciones, es que yo no alcanzo a ver. Casos de obligaciones naturales. Mira, ahí está lo que vimos ya. Obligaciones civiles. Casos discutidos. Efectos de las obligaciones naturales. Obligaciones pro-red son las mismas obligaciones casi que de edad. Obligaciones a plazo, ya lo vimos. Obligaciones condicionales. Mañana que vamos a ver obligaciones conjuntas y obligaciones solidarias. Fíjate, ahí está todo lo que estamos, obligaciones indivisibles, esto hace parte de esas mismas que vamos a ver mañana. Después veremos la semana que sigue obligaciones alternativas, facultativas, obligaciones de dar y entregar, ya lo vimos, las prestaciones de dar y hacer, que ustedes las tienen que leer. O sea, fíjese que ahí está todo, absolutamente todo, y pues el afán de uno es que no lo lean, porque uno que saca, yo que saco cumpliéndole a la universidad y mandando todos estos, ¿cómo se llama? Todo este material para que haga parte de una plataforma que nadie mira. Entonces, por eso les pido el favor que vayan ingresando a eso y vayan mirando. Y de esa forma ustedes me pueden ir preguntando. Hay cosas que no van a entender. ¿Me recuerda qué es lo que toca leer para mañana? Tendrían que leer, bueno, lo de obligaciones de dar y entregar de género y especie, lo leen en su casa el fin de semana. Para mañana la idea es que hayan estudiado naturales, civiles, plazo, condicionales, y si quiere paran ahí, porque el tema que vamos a ver mañana, que son conjuntas y solidarias, pues para qué me pongo a que ustedes las lean si no han visto el tema. ¿Es claro? Listo, profe. Sí, señor.
Sí, señor, muchas gracias. Ok, doctores. Entonces, perdónenme el regaño, pero a veces, desafortunadamente, le toca a uno como pegarles un apretoncito. La verdad que lo hago con cariño, no lo hago con ganas de joderlos. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere. Bueno, Chao, pues. Muchas gracias, Felipe. Vale, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Buen día, doctor. Igualmente.